por lo menos tiene que quedar discapacitada de 3 meses en adelante. Hasta 24 meses es corto plazo y 24 meses en adelante es largo plazo, ¿sí? Entonces, por lo menos se espera que la persona quede discapacitada 3 meses para que pueda recibir el beneficio por discapacidad. Esto, la discapacidad lo que cubre es pérdida de salarios. Ahora, mientras que una persona no está discapacitada, pero está hospitalizada, ¿qué seguro le paga los salarios perdidos mientras está hospitalizada una persona? Esa es una pregunta que también pueden encontrar en el examen. A ver, ¿ok? ¿Qué póliza restaura o recupera los salarios perdidos mientras una persona está hospitalizada? Gracias, María Mesina. Ahí me la puso, ¿sí? Esa es la respuesta correcta. Me mandaron varias respuestas. La respuesta que Indiris también, gracias. Indemnización hospitalaria. ¿Sí? Ustedes lo pueden encontrar en preguntas. ¿Cuál de los siguientes restaura los salarios perdidos mientras una persona está en el hospital? ¿Sí? Eso quiere decir que los días que está hospitalizada una persona, si pasó 10 días hospitalizada, y si tiene una póliza de indemnización hospitalaria, lo que va a hacer es pagar los salarios perdidos de los días de hospitalización. ¿Ok? Entonces es muy parecido a la discapacidad, pero en diferente situación. La discapacidad para poder tener derecho al beneficio, a los salarios, una persona tiene que estar totalmente discapacitado. Y cuando decimos totalmente discapacitado, quiere decir que no puede hacer dos o más actividades de la vida diaria. Pregunta de examen. Y algunos me han dicho a veces que yo me disculpo mucho, pero de verdad disculpe que a cada ratos repito, pregunta de examen, pero es que ese es el objetivo de por qué estamos aquí, ¿verdad? Son temas, los que han presentado saben que son preguntas que vienen en el examen. Entonces, ojo, ¿verdad? La discapacidad total quiere decir que no puede realizar dos o más actividades de la vida diaria. Y cuando hablamos de actividades de la vida diaria, ¿qué tipo de actividades son? A ver, ¿qué tipo de actividades son de la vida diaria? A ver. Comer, correcto. Comer es una actividad de la vida diaria. Bañarse, sí, ahí me pusieron trabajo, todo esto, no necesariamente. Actividades de la vida diaria tienen que ver con que no puede comer solito, no puede bañarse, no puede vestirse, es, ¿verdad? Todo eso son actividades de la vida diaria. Entonces, para que una persona esté catalogada como totalmente discapacitado, es porque no puede hacer dos o más de estas actividades, ¿ok? Y eso se considera totalmente discapacitado. Entonces, y no necesariamente trabajar, porque una persona de repente no fue a trabajar porque se sentía mal. Eso no quiere decir que esté discapacitado, ¿verdad? Sino, o sea, totalmente discapacitado es que por lo menos la discapacidad dure al menos 3 meses y que por lo menos no pueda realizar dos o más actividades de la vida diaria. Eso quiere decir, ¿verdad? Que es corto plazo de 3 meses en adelante y totalmente discapacitado quiere decir dos o más actividades de la vida diaria. Eso lo vamos a analizar más a profundidad cuando estemos en discapacidad. Ahora, tenemos el seguro de muerte accidental y desmembramiento. Eso por su nombre se conoce como una póliza ADD. ¿Sí? ¿Qué es un ADD? Bueno, el ADD es una póliza que normalmente lo que hace es que duplica o triplica los beneficios si lo agrego a una póliza de vida. Ahora, si no tengo una póliza de vida y lo agrego dentro de como un gap en una póliza de salud, lo que va a hacer esta póliza es pagar una compensación si la persona muere o pierde un miembro de su cuerpo, pero solo en una situación, si es por accidentes. ¿Ok? Recuérdense que la póliza ADD, dice aquí, proporciona al asegurado un monto de beneficio tan alzado en caso de muerte que accidental o desmembramiento. Es decir, que la persona tiene que morir en un accidente o no murió, pero perdió un miembro de su cuerpo. ¿Qué son miembros del cuerpo? A ver, una pregunta típica, ¿cuál de los siguientes comúnmente cubre una póliza de muerte accidental y desmembramiento, verdad? Ahí me lo pusieron, ¿no?
Claro, ahí viene, y dentro de las opciones, ¿verdad? Ojo, dentro de las opciones puede venir la pérdida de una pierna am, por diabetes, ¿sí? Perdón, la pérdida de un brazo por algún tumor, ¿ok? Eso, aunque esté perdiendo la pierna por diabetes, es un desmembramiento. Pero ¿será que Lady Di le pagará? Correcto, Aymar, ¿sí? Le va a cubrir única y exclusivamente si pierde un miembro de su cuerpo en un accidente. No le va a cubrir por enfermedad. Siempre presten atención. Lady Di, sí y solo sí, paga por accidente y tiene que ser un miembro, brazos, piernas, dedos, ojos, ¿verdad? Hay una pregunta que yo creo que les he mencionado, es una pregunta un poquito confusa, capciosa, una trampita que viene por ahí, ¿verdad? ¿En cuál de las siguientes es más probable que un ADD pague? Y dentro de las opciones van a encontrar dos. La pérdida del vaso en un accidente o la pérdida de un ojo en un accidente. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta correcta? Porque las dos dicen accidente. Correcto, ¿sí? Ahí me lo pusieron varios. La pérdida del ojo, ¿sí? ¿Y por qué les digo que es una trampita? Porque la pregunta dice la pérdida del vaso en un accidente. No dice del brazo, sino dice vaso. ¿Ok? Y algunos han caído ahí, así como me precipito, es el brazo. ¿No? Y la pérdida de un ojo, si es un desmembramiento, es algo exterior. ¿Ok? Entonces, recuérdense que Lady D sí y solo sí va a pagar beneficios si es por accidente, ya sea que muera o que pierda un miembro del cuerpo. Ahora, ahí vienen alguna pregunta de examen que dice, un asegurado, ¿verdad? Está buscando una cobertura que le dé protección mientras toma un nuevo empleo. ¿Cuál le podemos recomendar? Una póliza, ¿verdad? Estas se conocen como pólizas de salud a corto plazo, ¿verdad? Ojo, ahí me pusieron término. Las pólizas de término son pólizas de vida, ¿sí? Las pólizas de salud, todas son a término, todas. Es decir, que la póliza de salud se emite por término de un año. 1 de enero, 31 de diciembre. Año calendario. Entonces, cuando hablamos de una póliza a corto plazo, estamos hablando menos de un año, menos de 12 meses. Es decir, cuando hablamos de una póliza a corto plazo, es un periodo de por lo menos 3 meses a 12 meses. Y la póliza es cancelable, ¿sí? Eso lo hemos visto en temas de contratos. La póliza es cancelable, o sea que la empresa la va a cancelar cuando finalice, o sea, no se renueva. ¿Por qué? Porque es por corto periodo de tiempo. Y el precio, bueno, el precio va a ser un poquito más ajustado, más alto, porque es por un periodo de tiempo, ¿verdad? Ahora, si la persona lo va a tomar, entre más tiempo nosotros lo tomemos, la prima es más baja. ¿Ok? Entonces, es un periodo de tiempo y la prima es más alta porque es temporal. Es como que compre un seguro de auto. Voy a suponer que tengo un auto temporal, un vehículo, pero no quiero estar desprotegido y solo voy a estar unos meses con ese carro. Entonces le compro un seguro temporal y por ser temporal el costo va a ser más alto. ¿Ok? Entonces, estas pólizas se conocen como pólizas provisionales o a corto plazo, pólizas temporales, ¿sí? Que proveen cobertura en un periodo de tiempo, dice aquí, mientras se encuentra entre trabajos o esperando que comience una nueva póliza. Entonces, ¿qué tipo de póliza le recomendaríamos? ¿Una póliza provisional o póliza a corto plazo? ¿Listo? Cuando comienza un trabajo, aquí me preguntan, no sé si es pregunta o es afirmación, que me ponen aquí cuando comienza un trabajo. Él está esperando comenzar un nuevo trabajo, pero mientras espera el trabajo, o sea, no le van a adelantar la cobertura. La cobertura empieza hasta que tome o se active en el trabajo. Pero mientras tanto, si está esperando, si a mí me dicen, mira, el trabajo te lo vamos a dar hasta el 1 de mayo. Pero mientras tanto, yo necesito cobertura, necesito medicamento, ¿verdad? Entonces, ¿qué me podrían recomendar? Pues bueno, una póliza de corto plazo, una póliza provisional, ¿ok? Vamos a continuar acá. Ok, listo, gracias ahí, Miguel.
Veamos, necesidades comerciales. Estas son preguntas de examen también. Déjeme un momentito, voy a bajar aquí la manita. Creo que la manita de Noida se quedó levantada, si no me equivoco. Si es una nueva manita, me dice por favor. ¿Sí? Entonces, veamos acá las necesidades comerciales para el seguro médico. Bueno, aquí vamos a ver dos. Cuando hablamos de necesidades comerciales, estas son pólizas comerciales. Los usos comerciales del seguro de salud se pueden dividir en dos categorías. Uno, dos. El número dos, planes de beneficios para empleados. Ayuda a los empleados en caso de una enfermedad incapacitante o lesión. Es decir, que si un empleado de empresa queda discapacitado, el seguro lo que va a hacer es pagarle un salario. Si el empleado de una empresa se enferma, pues tiene su seguro de salud y le van a pagar facturas. Pero ahora, cuando ustedes vean continuación del negocio, ojo, esto puede venir de diferentes formas. Estas sí o sí, esta es pregunta de examen. Eso son preguntas que casi vienen por default en el examen. ¿Qué es continuación del negocio? La continuación del negocio dice planes para continuar la operación de una empresa en caso de una enfermedad incapacitante o lesión de quién? Del propietario o de una empresa o el empleado que clave. Ojo, estas pólizas de empleado clave se conocen como propiedad de un tercero. ¿Sí? ¿Qué es propiedad de un tercero? A que uno es el dueño y el otro es el asegurado. Entonces, ¿en qué consiste la continuación del negocio? Estas pólizas, si el empleado queda discapacitado o va con el médico, pues el seguro le paga, ¿verdad? O le cubre los salarios perdidos, pero al dueño no. Vamos a poner aquí el ejemplo. Esas son preguntas de examen, ¿sí? Esta es la empresa, él es el único dueño y aquí tiene tres empleados claves. El gerente de ventas, el gerente de operaciones y vamos a poner el administrador, ¿verdad? ¿Ok? Beneficia a la empresa por los gastos que puede generar la ausencia del empleado clave. Correcto, Ángel. Miren, estos que vemos acá, estos tres, son empleados, ¿sí? Estos son empleados clave. Entonces, cuando hablamos de continuación del negocio, estas pólizas son deducibles de impuesto. ¿Por qué? Porque se pagan a través de la empresa. Si el propietario queda discapacitado, el seguro de continuación del negocio, ¿qué va a cubrir? ¿Será que le va a pagar los salarios al propietario? No. Cuando hablamos de continuación de negocio, lo que va a hacer en caso de que el propietario quede discapacitado, correcto, Maily, ahí me lo puso, ¿sí? Gracias, Zoraida. Va a pagar la renta o el alquiler, hipotecas, salarios, gastos públicos, servicios públicos como la luz, el teléfono, el internet, etcétera, ¿sí? O sea, todo esto es lo que la aseguradora va a pagar mientras el dueño está discapacitado. Hay una pregunta típica de examen que dice, el dueño, el arquitecto tiene su empresa, pero tiene miedo de quedar discapacitado y no poder cubrir los gastos de la empresa. ¿Qué tipo de cobertura cubriría esa necesidad? Continuación del negocio, ¿sí? Una póliza de continuación del negocio. Si cambiamos la pregunta, una póliza de continuación del negocio comúnmente cubre, y dentro de las opciones encontramos salarios, hipotecas, servicios públicos como agua, luz, teléfono, internet, etcétera. ¿Sí? Eso es lo que pagaría, pero no se le da ningún salario al propietario. Al propietario no se le da nada. Lo único que va a pagar son los gastos de la empresa. Eso es continuación del negocio para propietarios de la empresa. Ahora, para empleados clave, estos
tres de acá son empleados clave. Eso quiere decir que si el gerente de ventas muere o queda discapacitado, entra el seguro de continuación del negocio. Este seguro de continuación del negocio, ¿quién lo paga? Pues lo paga la empresa. La empresa es la propietaria, la empresa es la beneficiaria, pero el asegurado es el empleado clave. El empleado clave no recibe ningún beneficio. Cuando hablamos de una póliza de continuación del negocio, quiere decir que es exclusivamente para proteger a la empresa. Si el de ventas queda discapacitado, el seguro le va a pagar a la empresa un ingreso para cubrir los gastos correctos, Zoraida, ¿sí? Para cubrir la capacitación y la preparación de un reemplazo, ¿sí? Eso es lo que hace una empresa, ¿verdad? Simplemente, bueno, se fue, entonces buscan el reemplazo y le cobran al seguro un beneficio por la pérdida de ese empleado clave. Entonces, ese es el beneficio del empleado clave o propietario único cuando hablamos de continuación del negocio. Tanto el empleado clave como el propietario no reciben ningún beneficio económico. El beneficio es en sí para la empresa, para que la empresa continúe su marcha. ¿Ok? Se protege el puesto de trabajo, no a la persona. Es correcto, Zoraida, ¿sí? Aquí se protege el puesto de ventas, no a la persona. Si la persona queda, bueno, no está, necesitamos cubrir ese espacio y necesito que el seguro nos pague para contratar a una nueva persona. Muy bien. ¿Preguntas, dudas hasta el momento? Ok. Muy bien, vamos a seguir acá. Bueno, aquí es básicamente lo que ya vimos, ¿verdad? Estas son prácticamente las pólizas de continuación del negocio o continuación comercial diseñadas para ayudar a la operación diaria de la empresa. Los gastos generales incluyen pagos de alquiler, hipotecas, servicios públicos, teléfono, arrendamientos, salarios de empleados, etcétera. No incluye ninguna compensación para el propietario con discapacidad o para los empleados clave. A ellos no se les paga, ¿sí? La prima para el seguro general de negocio es un gasto deducible de impuestos. Cuando lleguemos a impuestos, ustedes lo van a ver. Todas las todas las pólizas que se pagan a través de la empresa son gastos deducibles de impuestos, ¿sí? Continuación del negocio es una póliza extra. Cuando hablamos de continuación del negocio, este es un contrato de continuación del negocio y viene siendo un seguro. ¿Por qué? Porque al final lo que hace esta póliza, y sí, es una póliza extra, ¿verdad? Lo que hace esto es pagar para mantener a la empresa. Entonces sí es una póliza de continuación del negocio. ¿Ok? Eh, bueno, vamos a continuar. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. ¿Alguna duda? No sé si Ángel, si respondo ahí su pregunta. Muy bien. Vamos a hablar un poquito de los proveedores de seguros comerciales. Ojo, hemos escuchado, están las pólizas comerciales, que son pólizas privadas comerciales, y por otro lado están las pólizas, entra lo que es la compensación de los trabajadores, ¿verdad? Nosotros no trabajamos pólizas de la compensación de los trabajadores, ¿ok? Se requiere otra licencia. Nosotros trabajamos con pólizas de seguros comerciales. Eso quiere decir que son empresas privadas. Y ojo, veámoslo acá. Miren, cuando hablamos de empresas privadas, ¿verdad? O pólizas de seguro comercial, lo que hacen es pagar las facturas, como lo vimos aquí, ¿verdad? Que son proveedores de seguro comercial. Lo que hacen estas pólizas, dijimos al inicio, es pagar las facturas. ¿Por qué? Porque son seguros, ¿verdad? Pero luego tenemos los proveedores de servicios. A ver, ¿quién podría ser un proveedor de servicios? Alguien que me dé un ejemplo de un proveedor de servicios. Vamos a ver, ahí me ponen el gobierno, las HMO, los PPO, por ahí vamos, ¿sí?
Por ahí vamos, las clínicas, hospitales, ok. Ahí ya vamos mejorando. Vean, Netflix me pone... Correcto, Netflix es un proveedor de servicios, ¿sí? Las compañías de seguros, ojo, miren, las compañías de seguros o el gobierno no son proveedores de servicios. Un proveedor de servicios, ahí me pusieron como los hospitales o como Netflix, ¿verdad? Que me lo están poniendo, ¿sí? Ellos son proveedores de servicio. Voy a poner el ejemplo de Netflix, ¿verdad? Netflix, yo pago una membresía cada mes a cambio de que Netflix me dé servicio. ¿Será que yo puedo venir? Ahí me ponen a los Blue. Correcto, Miguel. Los Blue sí son proveedores de servicios. Los Blue Cross y los Blue Shield, ¿verdad? Son proveedores de servicios. Un proveedor de servicios trabaja con suscripciones. Una suscripción es cuando yo pago una mensualidad mes a mes, ¿verdad? Y eso me da derecho a los servicios que ese centro o ese hospital o esa clínica provee. ¿Sí? Entonces, ¿será que yo a Netflix le puedo reclamar? Yo, Netflix, estoy pagando mi suscripción contigo, pero estoy intentando abrir Disney o HBO y no me carga. ¿Qué me va a decir Netflix? Arréglate con ellos, eso no tiene que ver conmigo, porque Netflix me da un servicio. Entonces, ahí está la diferencia entre lo que es un proveedor de servicios y un proveedor de seguros. Cuando es un proveedor de seguros, las aseguradoras lo que hacen es pagar. Ve a donde tú quieras. Lo único que yo voy a hacer es pagar. Eso hace un asegurador. Un proveedor de servicios le pago una mensualidad y a cambio me está dando servicios. No me va a dar dinero. Eso es un proveedor de servicios. El gobierno no es proveedor de servicios. El gobierno es proveedor de seguros. Por eso se llama seguro social. ¿Me explico? El seguro social provee beneficios. ¿Qué es lo que hace el seguro social? Véanlo. Todos los beneficios, los tres beneficios que tiene el seguro social, lo que hace es pagar. A ver, ¿cuáles son los tres beneficios que tiene el seguro social? Recuérdenme, ayúdenme. A ver, ahí me dicen jubilación, me dicen Medicare, será el, ojo, Medicare es un servicio, es un seguro de salud, ¿verdad? Pero los tres beneficios que tiene el seguro social, gracias, ahí me lo están poniendo, jubilación, Discapacidad, jubilación, muy bien, Noida, retiro. No, perdón, es jubilación, jubilación. eso es Sí, jubilación, sí, perdón. discapacidad, Se me o- fue. vamos a ver, jubilación, discapacidad y el beneficio de sobreviviente, ¿ok? Ese es el tercero. Y si ustedes se dan cuenta, los tres beneficios que provee el Seguro Social, los tres lo que hacen es pagar dinero, ¿sí? Eso es lo que hacen, pagan dinero, porque eso es lo que hace una aseguradora. La aseguradora, su producto es dinero. Cualquier producto que tenga una aseguradora es dinero. O sea, diferentes nombres, pólizas a término, vida entera, anualidades, seguros de salud. Lo que va a hacer un asegurador es pagar dinero. Pagamos dinero y nos paga y nos da beneficios a cambio pues, en dinero, ¿sí? Le pagan las facturas al hospital o me paga el ingreso a mí. El seguro social, esos tres beneficios lo que dan es dinero. Por eso es un seguro. Un proveedor de servicios es al que yo le pago mes a mes, ¿verdad? Y a cambio me está dando servicios, consultas médicas, chequeos de salud, etcétera, ¿sí? El de sobreviviente, ¿a qué se refiere? Ok, cuando fallece el jubilado, se lo pasan al cónyuge. Ok, el beneficio de sobreviviente es prácticamente como un seguro de vida, solo que como es con el gobierno, como Estrella lo menciona acá, el asegurado, el que está pagando sus impuestos, muere, la familia que sobrevive va a tener derecho a cobrar un beneficio económico, ¿verdad? En nombre del fallecido. ¿Por qué? Porque es la familia del sobreviviente, la familia que dependía de él. Entonces el gobierno le empieza a pagar ese beneficio al cónyuge y a los hijos, ¿ok? Entonces,
paga dinero, correcto. No servicios, sino que da dinero. Esa es la diferencia entre un proveedor de seguros y un proveedor de servicios. El gobierno es proveedor de seguros. Recuérdense, seguros. Medicare es un seguro, ¿verdad? Medicaid es un seguro de salud y el TRICARE, seguro de salud. Estos tres son beneficios de salud. Y lo que hace el gobierno aquí es pagar las facturas. Ve con cualquier proveedor y yo le pago las facturas. Que me mande la factura. O los tres beneficios del seguro social, ¿verdad? Y los tres lo que hace es, si te pasa algo, te pago el dinero. ¿En base a qué? En base al PIA, ¿verdad? Que es lo que se ha acumulado a lo largo del año y lo que hemos pagado en impuestos. ¿Listo? Veamos aquí. Bueno, ahí se mencionan a los Blue, ¿verdad? Que ya me los habían mencionado por acá en el chat. Los Blue son proveedores de servicios. Dice aquí abajo, miren, esto significa que las aseguradoras pagan a los proveedores directamente por el tratamiento médico que se le brinda al suscriptor. Eso quiere decir que es una suscripción en lugar de reembolsar al asegurado. Como proveedores participantes, los médicos y hospitales acuerdan contractualmente los costos, ¿verdad? Específicos del servicio médico brindado a los suscriptores. Cuando ustedes vean el término suscriptor, esto tiene que ver con proveedores de servicios, ¿sí? Los Blue se llaman planes prepago porque los suscriptores pagan una tarifa fija, generalmente cada mes. ¿Por qué? Por los servicios médicos que brinda el plan, no por los pagos económicos que provee. ¿Por qué? Porque es un proveedor de servicios y no de seguros. Y los Blue, recuérdense, esto lo encuentran como Cruz Azul, ah, ¿verdad? Los Blue operan como organizaciones sin fines de lucro, ¿sí? Luego en las pólizas de salud, pues tenemos los servicios ambulatorios, porque miren, hoy la mayoría de pólizas incluye servicios ambulatorios. ¿Y cuál es el propósito de los servicios ambulatorios? Bueno, bajar los costos. ¿Los costos para quién? Para la aseguradora y para el asegurado, para ambos. O sea, el propósito de los servicios ambulatorios es bajar los costos para ambos. Por eso son servicios express. Voy al hospital y salgo al ratito. Me operan en el hospital y me recupero en casa. Entonces, todo eso ahorra, ¿verdad? Eh, eh, la parte económica, pues se reduce considerablemente esos gastos para la aseguradora, pero también las primas bajan considerablemente, ¿verdad? Para el asegurado. Entonces, hablemos un poco de los gastos médicos, que esa es la razón de ser. Yo siempre lo digo, cuando ustedes compran, si ustedes compran un seguro de salud, ¿qué es lo que más les interesa ver? Ustedes van a ver dos cosas, ¿verdad? El agente tal vez es su primera presentación y está muriéndose y ahí de los nervios, ¿verdad? Habla y habla y habla y pasó todo el día anterior practicando su speech, ¿verdad? Su script. Pasó todo el día practicando, aprendiéndoselo, esforzándose para que el cliente solo le diga cuánto cuesta y qué me cubre, ¿sí? Eso es lo que le interesa ver al cliente. O sea, qué significa, que esto, que el otro, mira, esto tiene no sé qué. Pues, nada de eso se van a recordar, ¿sí? Al cliente le interesa saber, ok, me cubre esto, ok, ya sé que esto me cubre. ¿Cuánto me va a pagar? ¿Sí? ¿Cuánto me cuesta? ¿Sí? Eso es lo que le interesa saber al asegurado. Entonces dice aquí el seguro de gastos médicos, que esta es la parte que especifica cuánto va a pagar la aseguradora. Brinda protección financiera contra el costo de la atención médica por accidentes, ¿verdad? Que dijimos dos, y enfermedades. Se puede proporcionar cobertura para atención. Miren, cuando hablamos de gastos médicos se divide en tres, ¿sí? Gastos médicos, hospitalarios, lo vimos acá, y quirúrgicos. Estos tres principalmente. Lo que son servicios hospitalarios, quirúrgicos y servicios médicos. Gastos médicos se clasifica en estas tres áreas. Servicios de diagnóstico, laboratorio, medicamentos y enfermería y otros procedimientos médicamente necesarios. Cualquiera de estos está incluido en cualquiera de estos tres. ¿Sí? Entonces dice aquí, el seguro individual de gastos médicos generalmente se escribe por término de un año. Recuérdense que todas las pólizas de salud son anuales. Entonces, estas pólizas, ¿verdad? Estas tres coberturas son
anuales y son coberturas básicas. Miren, cuando hablamos de gastos médicos, lo voy a explicar acá. Déjenme, ok, vamos a poner esta gráfica. Gastos médicos básicos. Ok, esto se divide en uno, 2, 3. Dijimos que se divide en gastos médicos, hospitalarios y quirúrgicos. ¿Ok? Entonces, en cualquiera de estos tres gastos, uno, 2 y 3. Entonces, todas las pólizas de salud se dividen en estos tres gastos. Dijimos acá, vuelvo para acá, ¿verdad? Gastos quirúrgicos, médicos y hospital. Entonces, ¿por qué se divide en estos tres? Bueno, las pólizas, no existe ninguna póliza que provea cobertura ilimitada. Por ahí alguien me mandó hoy, no recuerdo a quién le respondí. De esto también hay preguntas en el examen. ¿Es correcto, Zoraida? ¿Sí? De hecho, alguien me mandó una pregunta hoy relacionada a esto, ¿verdad? A los gastos médicos. Y recuérdense que no existe ninguna póliza que sea ilimitada. Todas las pólizas, tanto gastos básicos como gastos mayores, tienen límites. Solo que el límite puede ser aquí, acá, 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 acá. O sea, es decir, lo que necesitemos y podamos pagar, ¿verdad? De esto también hay preguntas, sí. Entonces, ¿qué sucede? Todas las pólizas tienen gastos médicos básicos, ¿sí? Pero existe luego lo que es una póliza de gastos mayores, ¿correcto? Cuando hablamos de gastos mayores, ustedes también lo pueden encontrar como una póliza, acá lo pueden encontrar como una póliza principal, ¿sí? Cuando ustedes vean póliza principal, se refiere a una póliza de gastos mayores, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que todas las pólizas tienen estos tres techos. ¿Por qué? Porque una cirugía no va a ser el mismo costo que un servicio, una consulta médica, ¿verdad? Entonces, cada uno de ellos tiene un techo diferente. El techo es diferente porque los gastos pues, son diferentes. Es más frecuente un servicio médico que un servicio quirúrgico. Pero todo esto son servicios básicos que están limitados. Ahora, estos gastos o este techo, ¿lo puedo elevar? Sí, lo puedo elevar con una póliza de gastos mayores, ¿verdad? O póliza principal, es lo mismo. Lo único que estoy haciendo, se clasifica siempre en tres, lo único que estoy haciendo es elevar mi techo. Vamos a suponer que en gastos básicos, suponiendo que es de hospital, tengo un máximo de $300 diarios por hospitalización y la póliza médica principal me cubre $1,000 diarios de hospitalización. Entonces, lo único que estoy haciendo es elevar mi techo de acá para acá, ¿verdad? Pero siempre tiene un techo. No puede ser ilimitada. Ninguna póliza puede ser ilimitada, ¿correcto? Entonces, lo único que estoy haciendo con una póliza de gastos mayores es elevar ese techo, aumentar mi cobertura, ¿ok? Entonces, regresamos acá. Dijimos que las pólizas tienen cobertura por un año, ¿verdad? Dice aquí, ¿hay alguna forma de clasificar, digo, como los planes de Medicare, que si se plan A y plan B? No, o sea, acá no se clasifican por letras, ¿verdad? En Medicare sí, en estas pólizas no, o sea, son médicos, hospital y quirúrgicos. Y ahorita vamos a ver algunas preguntas de esas. Voy a poner un ejemplo de una pregunta típica. ¿Cuál de las siguientes pólizas paga la cama, paga la enfermera, paga la comida en el hospital? Y con eso, palabras claves. La misma pregunta da la respuesta. Pues
El único momento donde yo puedo estar en una cama de hospital es cuando estoy hospitalizado. Y de ser así, ¿cuál me va a pagar? Pues la de hospital, ¿verdad? Se dan cuenta que la misma pregunta siempre da respuestas. Entonces, hospital, correcto. Entonces, miren acá, voy a regresar. Veamos los planes básicos de gastos médicos. Voy a sacar el lapicito. Este plan se le denomina primer seguro de dólar. ¿Por qué? Menos las mantas, dice ahí. Ok. Este plan se le denomina primer seguro de dólar. ¿Qué quiere decir eso? Es como el ejemplo de las casitas que por ahí lo vamos a hacer. Ese ejemplo siempre lo pongo, el de las casitas. Pero cuando hablamos primer seguro de dólar, si yo voy a un hotel, perdone, si yo voy a un hotel, ¿a dónde entro primero? No importa, a veces puedo entrar por, ¿verdad? Al parqueo y me mandan al cuarto nivel, a todo, pero para recoger la llave, ¿a dónde tengo que ir? A recepción, ¿verdad? A recepción, al lobby. Y el lobby está en el primer nivel. Entonces, cuando hablamos primer seguro de dólar, ¿verdad? El hotel, ¿verdad? Tiene varios niveles, pero está el lobby, ¿verdad? Está el lobby y aquí están las puertas, aquí está la entrada. Entonces, cuando hablamos primer seguro de dólar, quiere decir que antes de ir a los gastos mayores, ¿verdad? A otro nivel, antes de aumentar de nivel, tengo que pasar por el primero. Eso significa que antes de ir a una póliza de gastos mayores, tengo que pasar primero por la parte básica, por el seguro médico básico. Primero paso por la cobertura básica, por eso se denomina primer seguro de dólares. Es lo primerito que me van a dar. Después de aquí, bueno, si hay más gastos o gastos más elevados, entonces ya tenemos que ir a los otros niveles, que estos ya son gastos mayores. Pero mientras tanto, el primer seguro de dólar es lo primerito, ¿verdad? Es como el peón. En ajedrez, los primeritos en sacrificarse, ¿quiénes son? Los pobrecitos, pues los primeros en sacrificarse son los peones, ¿verdad? Son los que están al frente. Entonces aquí el primero que se usa es el de gastos básicos. Dice aquí, a diferencia de los seguros de gastos mayores, ojo, ¿verdad? Los gastos mayores, correcto, los gastos mayores tiene que ver siempre con deducible y por ahí venía, por ahí vemos, ahí lo vamos a encontrar la cobertura, la parte de copago o coaseguro, ¿sí? Entonces, cada vez que ustedes vean deducible o copago, tiene que ver con gastos mayores. Entonces, dice que proporciona beneficios por adelantado sin tener que pagar deducible. Ah, ok. ¿Por qué? ¿Por qué no se paga deducible? Porque está usando la parte básica antes de ir a la mayor. Entonces, las pólizas de gastos médicos básicos clasifican su cobertura de acuerdo a la categoría, ¿verdad? Que se divide como gastos de hospital, uno, gastos quirúrgicos, dos, y gastos médicos, tres, que son gastos no quirúrgicos. El seguro de gastos médicos básicos generalmente tiene límites. Ah, miren esta palabrita. Tiene límites. Ay, entonces si la pregunta dice cuál de las siguientes describe mejor una póliza de gastos mayores y entre las respuestas viene, ¿la póliza es limitada? ¿Será la respuesta o no será la respuesta? Claro que sí. Ojo, siempre veamos el contexto. Cuando dice gastos mayores, la póliza es limitada. Sí, es limitada, pero limitada a los términos de la póliza. Es decir, que la póliza tiene términos, entonces se limita, pero no ninguna póliza va a decir que es ilimitada. Siempre tiene límites, pero los límites son más altos. Pues el hotel siempre tiene un límite, ¿verdad? De altura, siempre tiene pues, 20, 30, están los rascacielos de 150 niveles, pero tienen un límite. No son edificios, ay, tiene niveles ilimitados. No, o sea, son más altos pero tienen límite. ¿Me explico? Entonces dice aquí, generalmente tiene límites de beneficios más bajos que los seguros,
que el seguro médico principal. Ojo, cada vez que nosotros vemos póliza principal o gastos principales o cobertura principal, médico principal, esta es una palabra clave y esto se refiere a una póliza médica de gastos mayores. ¿Ok? Los beneficios proporcionados por el seguro de gastos médicos básico son más bajas que los reales incurridos. Dice aquí, no entiendo eso, pero usted dice que tiene que pasar por niveles. Por ejemplo, entro a una emergencia y lo que vaya consumiendo allí, subiendo de niveles. Ok, no, no es eso, sino que cuando hablamos de coberturas, solo respondo aquí la pregunta, ¿el seguro médico principal tiene más cobertura? Sí, o sea, eh, perdón, acá, ¿sí? Existe póliza de gastos médicos básica y póliza de gastos médicos mayores. Entonces, vamos a suponer que de cobertura general la póliza de gastos médicos básica me cubre un máximo de $5,000. Ese es mi techo, ese es mi límite. Pero si yo tengo una póliza de gastos mayores, quiere decir que de 5,000 en adelante, 5,001 en adelante, me puede cubrir la póliza de gastos mayores, pero la de gastos mayores, suponiendo, tiene un límite de $60,000. ¿Sí? El techo, si ustedes se dan cuenta, es más alto, es decir, que tengo más cobertura, ¿verdad? Pero siempre tengo un techo, siempre tengo un límite. No puede decir la póliza de gastos mayores es ilimitada. No, siempre tiene un techo, pero el techo es más alto, ¿sí? Joana, ¿tengo la manita levantada? Sí, gracias, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Joana. Entender un poquito más esto que lo tengo como algo confuso. En la vida real, eso es en las pólizas de salud, Sí, 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 pero en claro. las pólizas de salud privadas. Privadas. Ah, porque en las del mercado no se ve eso, ¿cierto? Sí las podemos ver, o sea, bueno, ahí bien, recuérdense que en las del mercado lo que vamos a ver mucho es el gasto máximo de bolsillo, ¿sí? Ajá, por eso estoy ¿Sí? confundida. Por eso no me llega. Sí, el gasto máximo de bolsillo es que, bueno, eso es lo que voy a pagar yo al año y ya después no pago, lo demás lo paga la aseguradora, pero no quiere Exacto. decir que el seguro sea ilimitado. Siempre la póliza va a tener un límite. Sí, ¿Ok? Entonces, sí, esto es netamente pólizas privadas. Aparte es el mercado de salud, ¿verdad? Donde entra la ACA. ¿Listo? No sí, sé si, gracias. gracias. Joana dice acá, y si uno sabe que uno genera muchos más gastos, uno puede tener dos seguros. Si gasto uno, paso al otro. Ok, muy buena pregunta, Ángel. Es decir, vean, yo puedo aumentar, si sé que yo necesito una póliza o un tratamiento costoso, pues bueno, y si yo tengo capacidad de pago, pues yo puedo aumentar este límite. Vamos a suponer que la póliza me está dando 60,000, pero yo necesito más, entonces yo mi techo lo elevo y lo subo, vamos a suponer que lo subo a $100,000. ¿Correcto? El básico me va a seguir dando lo mismo porque este es básico. El básico ya no puedo subir de nivel. O sea, el básico me da un techo y ya. Entonces, de aquí para arriba, lo que puedo jugar es el de gastos mayores. Pero así como yo subo, suponiendo que en $60,000 de gastos mayores pagaba 850, voy a poner ejemplo, me estoy inventando números nada más, ¿sí? Esto depende de muchos factores. Pero vamos a suponer que en esta póliza de $60,000 de techo en gastos mayores pagaba 850. Yo la quiero elevar a $100,000. Bueno, entonces ahora me va a costar 1,200 al mes. Es decir, que el techo lo ponemos nosotros, ¿verdad? Y esto es con pólizas privadas, ¿verdad? Para que no lo confundamos. Yo sé que así como Joana me acaba de preguntar, ¿verdad? Que está el mercado de salud, yo sé que muchos quizá ya están en la parte de el ACA, están con alguna temporal, ¿verdad? O ya conocen el sistema, pero no lo confundamos con el mercado de salud, porque estas son pólizas netamente privadas, ¿verdad? Que están por encima del 400% del nivel de pobreza, ¿sí? Pasa mucho con las medi- medicinas, creo que dice aquí. Las personas que toman Bran llegan a un límite de dinero y después tienen que pagar de su bolsillo. Es correcto. ¿Por qué? Porque llegaron al límite. Hay una preguntita que viene por ahí. Ahorita voy a explicar lo que me acaba de preguntar Ángel, ¿sí? Pero cuando dice hay una pregunta que dice, un asegurado, alguien me la mandó hoy, de hecho, no recuerdo quién, respondí varios mensajitos, no sé si alguien está por acá,
al que le respondí esa pregunta, pero dice un asegurado tiene un excedente de su póliza médica principal de $50. ¿Quién pagará esos $50? ¿El asegurado, la aseguradora, los gastos mayores o el hospital? No se cubre. No se cubre. Por ahí me mandaron los gastos mayores. Ojo, miren la pregunta. No, ahí me dieron la respuesta. Gracias, Enoida, ¿sí? No se cubre. Ahí el asegurado. Gracias, Giniris. Gracias, Marco. Varios me mandaron acá gastos mayores. Miren la pregunta. Dice, un asegurado tiene un excedente de $50 de su póliza principal. O sea, quiere decir que la póliza, vamos a suponer que la factura se la dieron por 60,000. No, perdón. Ahí puse 6,050, ¿no? Ya se me olvidaron los números a mí. 60,050. ¿Sí? Esta es la factura. Entonces, lo que está diciendo la pregunta es, un asegurado tiene un excedente de $50 de su póliza médica principal. Palabras claves. ¿Quién cubrirá esos $50 de excedentes? Pues el asegurado. ¿Por qué? Porque ya llegó a su techo de gastos mayores. Entonces, ahora sí, voy a responder la pregunta de Ángel, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo tengo dos pólizas? ¿Puedo tener dos pólizas? Sí, pero, ahí viene el pero. Yo puedo tener una póliza privada, puedo tener una póliza en el trabajo, que es una grupal, y pues tengo mi seguro social. Bueno, eso quiere decir que tengo tres pólizas. Si yo voy con el médico, ¿será que, bueno, paguemos 20,000 cada póliza? Porque está, vamos a poner que aquí está la privada, está la grupal y está el gobierno, ¿sí? Tenemos uno, dos y tres pólizas. Si yo tengo un reclamo de $60,000, ¿será que se lo van a dividir entre 20,000 cada una? No, no. Correcto, ahí me lo puso. Gracias, usuario, ¿sí? Usuario Zoom me dicen acá, Jindidis, ¿verdad? Zoraida, no. Yoregna, gracias, Yoregna. Sí, ya lo ubiqué. Gracias. No, no se lo van a dividir. Marco, ahí tiene la manita levantada, ¿sí? Ahí puede activar el micrófono, Marco. Ok, lo que Marco activa el micrófono. Vean, ¿cómo va a funcionar? Eso se conoce, aquí lo voy a cambiar de nombre si quieren porque ya tengo la pizarra muy llena, solo que no lo quiero borrar todavía, pero eso se conoce como el COV, ¿sí? ¿Qué es el COV? Ok, gracias, Marco. Está bien. El COV se conoce como coordinación de beneficios. ¿Qué es lo que hace el COV? Pues coordina los beneficios. ¿Cómo así que coordina los beneficios? Ok, cuando una persona tiene más de una póliza de salud no quiere decir que todas van a pagar, sino que como muchos me pusieron acá en el chat, paga la que más cobertura tenga. Y si se supone que si una persona tiene una privada y tiene una grupal, el objetivo de yo tener una privada teniendo una grupal, ¿cuál sería? La única razón por la que yo tuviese una privada y una grupal es que la privada me está dando más cobertura. Pero yo no creo que alguien teniendo una grupal que le sale más barata le dé más cobertura que una privada. Pues, ¿qué sentido tendría tener la privada? ¿Me explico? Entonces, lo que hace la coordinación de beneficios es evitar la duplicación. Entonces, suponiendo que la privada tiene un techo, la factura dijimos que es de 60,050, suponiendo, y yo tengo estos tres seguros. Vamos a suponer que el techo de la privada, ¿verdad? El techo de la privada es de $50,000. La grupal me cubre $25,000. Y el resto, pues bueno, me la arreglo con el gobierno. Entonces, a ver, ¿será que tanto la privada va a poner $35,000 y la grupal va a poner el resto? Gracias, Zoraida. Gracias, Joana. Ahí, ¿sí? Ahí me puso Zoraida.
el objetivo del COB es evitar que una persona se beneficie económicamente del seguro. Eso quiere decir que lo que hace el COB o la coordinación de beneficios es que usa primero la que tenga mayor cobertura, que es la, por eso se llama principal. La principal es la que va a tener más cobertura. Entonces, si la privada me da 50,000, entonces usamos primero los 50,000, pero me falta todavía cubrir 10,000 con $50. Entonces, voy con la grupal y la grupal me va a cubrir 10,050, ¿verdad? Que es el excedente. Hay una pregunta en el examen que dice, un asegurado de 72 años tiene una póliza grupal. ¿Qué papel tomaría el Medicare en esta situación? ¿Cuál creen que es la respuesta? Ayúdenme. Un asegurado de 72 años tiene un seguro grupal. ¿Qué papel tomaría el Medicare? ¿Será que activa su Medicare o no? ¿Qué dicen ustedes? Ahí me ponen, no, ok. A ellos ah, ya ellos serían el último en aportar al Medicare. Ok, vean, ¿cuál sería la respuesta correcta? La respuesta correcta sería Medicare pagará lo que no cubra la póliza grupal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Medicare lo encontramos en el gobierno. Entonces el cliente está acá. Aquí, ¿verdad? Estaba en la grupal. Tiene 72 años. Eso quiere decir que él puede tener la grupal y puede tener Medicare. Pero el Medicare no le va a pagar si tiene otra póliza activa. ¿Por qué? Porque el COB coordina y dice, ok, tienes una grupal, entonces la grupal va primero. Si la grupal no le cubre el total, entonces ya va y le toca la manita a Medicare, ¿verdad? Le toca la puerta a Medicare para que cubra Medicare. Entonces la grupal es primero, sí, la grupal es primero. Noida, tengo la manita levantada. Sí, profe, quería, o sea, aclarar, en ese caso de tener una privada y una pública, o sea, y una del Estado, cubre primero la privada. Correcto. Siempre cubre primero la privada, ¿sí? O sea, siempre va el seguro privado y de último va el gobierno, siempre. El gobierno es el último cartucho, ¿ok? No sé si respondo ahí la pregunta. Noida. Vean, ¿qué es lo que hace el COB? Esto es en pólizas de salud, pero ¿qué pasa si fuera un reclamo de discapacidad? Ah, yo tengo una privada que me paga 5,000 y la grupal me paga 3,000. Entonces, si quedo discapacitado, ¿será que me van a pagar $8,000? No, ¿sí? No, no le va a pagar. ¿Sé cuántas pólizas tienen que una persona? Se puede verificar, no sé, pero el número seguro social. Sí, correcto. O sea, el COB lo que hace es coordinar el beneficio, automáticamente va a aparecer en el sistema. Si una persona tiene más de dos pólizas, ustedes van con un médico, ¿verdad? Y entregan su tarjeta del Medicare. Voy a poner ejemplo. Y la señorita de Frontex le va a decir, fíjese que en el sistema me aparece que tiene otro seguro con tal empresa. Ay, sí, es la del gobierno. Perdón, es la de mi trabajo. Ah, ok, necesito esa tarjeta. ¿Por qué? Porque el COB detectó que había otra cobertura. Entonces lo que hace el COB es evita que se dupliquen los beneficios, evita que una empresa pague, ¿verdad? Dos o más empresas paguen. ¿Qué hace el COP también? Evita que una persona se beneficie económicamente de los seguros. Es decir, si queda discapacitado, ¿será que le van a pagar los dos seguros? No, le va a pagar el principal. Suponiendo que el privado le paga por, él quedó discapacitado de por vida y el privado le va a pagar 10 años, ¿verdad? Si le paga solo 10 años y él tenía una grupal, entonces se acaba primero el privado y luego va con la grupal. Lo que le cubra la grupal, se acaba la grupal y luego va con el gobierno. ¿Sí? Eso es lo que hace el COB. Evita, y ojo, esa es pregunta de examen,
evita que una persona se beneficie económicamente del seguro. Por eso dije, muy buena pregunta la que había hecho Ángel, ¿verdad? Con lo que es la coordinación, la duplicación de los seguros. Y esas, por lo menos ustedes encuentran unas 3, 4 preguntas relacionadas al COB. Voy a poner otro ejemplo. ¿Qué pasa que una pareja de esposos, la esposa trabaja en una empresa y tiene seguro grupal de la empresa, y la esposa puede agregar al esposo con un rider? El esposo trabaja también en otra empresa y el seguro de la empresa le permite agregar a la esposa. Si la esposa tiene una emergencia, ¿qué seguro le paga? ¿El de ella o el del esposo? El de ella primero y si necesitan otra cobertura, el que del esposo. Correcto. Gracias. Primero el de la esposa, ese es el principal, porque ella es la principal ahí, aunque tengan la misma cobertura. Pero como ella es la principal en el de ella, primero paga esa, y si no es suficiente y la cuenta es más alta y ya se acabó esa cobertura, entonces se puede usar la del esposo. Ahora, ¿qué pasa? Mamá y papá, ¿verdad? Están los dos y tienen una hija, y la hija está en la cobertura de los dos. Y la hija tiene una emergencia. ¿Quién paga? ¿La de papá o la de mamá? ¿Quién dicen ustedes? ¿Quién paga? Cual- Cualquiera de las dos. ¿Cualquiera de las dos? Vamos a ver. La de la mamá me dicen acá, las dos. La del papá. Ok, miren, correcto. Ahí me lo mandaron. Paga la más. Yorena me lo mandó, ¿verdad? Aquí, Yorena. Paga la más alta. ¿Sí? Paga la más alta. La más alta es la que da más cobertura. Entonces ven si la del papá o la de la mamá. La que tenga mayor cobertura se va a constituir como una póliza principal y es la que va a cubrir. ¿Ok? Eso es lo que hace el COB. Coordinar beneficio. ¿Listo? Entonces, no sé si hay alguna pregunta con este concepto. Muy bien, regreso acá, porque todavía nos queda la principal paga, no importa de dónde venga. Sí, no, o sea, no importa. Siempre la que dé más cobertura es la que va a pagar más, es la que va a pagar primero. Sí, el gobierno siempre va de último. El gobierno es el último cartucho. ¿Sí? Entonces, vamos a seguir acá. Vamos a ver, ok, veamos acá. Gastos hospitalarios, porque nos queda todavía ahí un recorrido. ¿Qué cubre la póliza de gastos hospitalarios? Bueno, los gastos hospitalarios cubren los gastos durante el hospital, mientras que la persona está hospitalizada, ¿verdad? Ahí entran como gastos, medicamentos, rayos X, uso del quirófano y suministros. Estos gastos están cubiertos mientras el asegurado está confinado en un hospital. Entonces, ¿qué le cubre? Alojamiento, la habitación, la cama, la comida, la enfermera, todo lo que se requiere mientras miren, el hecho de que una persona esté hospitalizada no quiere no quiere decir que la van a mandar al quirófano, ¿sí? No siempre tiene que ir a parar al quirófano. Entonces, gastos de hospital son unos y quirúrgicos son otros. ¿Por qué? Porque cada uno requiere gastos diferentes, los techos son diferentes, por eso se clasifican así. Y mire, dice aquí, no hay deducible. ¿Por qué? Porque el deducible tiene que ver con gastos mayores. Y los límites de alojamiento y comida se establecen un monto en dólares por día hasta un número máximo de días. Por eso digo, o sea, la póliza dice, vamos a cubrir hasta un máximo de 60 días de hospitalización. Ok. Y cada día vamos a cubrir un máximo de habitación y cama, comida, etcétera, de $200. Pues entonces, si el hospital donde yo estoy, porque como yo quería estar solito y quería una habitación con cable, con televisión, no quiero compañía, bueno, entonces la habitación está más cara, entonces no quiero una compartida. Bueno, y el seguro básico solo me cubre 200 al día y el hospital me está cobrando $500 al día, pues entonces, ¿de dónde salen los otros 300? Veámoslo acá. Los beneficios de habitación, pensión en el hospital cubren los gastos de ocupación, la habitación, la cama, atención de enfermería, comida, bebidas, artículos de higiene personal. Eso es lo que cubre gastos de hospital, ¿verdad? ¿Cuál de los siguientes cubre los gastos de habitación, alojamiento, comida y enfermera? Entre las opciones viene gastos de hospital, ¿verdad? L- Ahora, esta es una pregunta clave. ¿Sí? Esto que vemos aquí abajo, la revisión concurrente. ¿Cuál de los siguientes verifica
o determina cuántos días pasa hospitalizada una persona. Y eso se llama la revisión concurrente. ¿Y eso en qué pasa? Siempre lo he mencionado. Cada vez que está, si alguien está hospitalizado, se da cuenta que el que siempre está pendiente, pues es el enfermero o la enfermera. Siempre son los que están ahí al tanto. El médico solo pasa una vez al día haciendo su ronda, ¿verdad? Pasa verificando, pasa revisando. Eso se llama revisión concurrente. Es el médico el que determina si la persona se puede ir o se tiene que quedar. Eso se llama revisión concurrente, que el médico pasa revisando, revisando y determina si ya la persona está lista para irse, ¿ok? Es la que determina cuántos días va a pasar en el hospital, ¿ok? Seguimos aquí. Aquí dice, las pruebas previas de admisión ayudan a controlar los costos de atención médica, principalmente a reducir la duración de la hospitalización. Es posible que estos límites no contemplen el monto total de los cargos, ¿verdad? De la habitación y la comida. Y aquí se da el ejemplo que poníamos. ¿Qué pasa si una persona, la póliza le cubre 200 y el hospital está cobrando 400? ¿De dónde salen los otros 200? Bueno, si la póliza básica cubre 200 al día, significa que tiene un excedente de 200. Este excedente pueden salir de dos lados. Una, del bolsillo del asegurado, y la otra puede salir de gastos, Póliza de gastos mayores. correcto, póliza de gastos mayores, ¿verdad? Entonces cualquiera de estos dos va a salir ese excedente. Entonces, si no tiene gastos mayores, pues bueno, hay que sacarla del bolsillo. Veamos acá. ¿Qué cubre la póliza de gastos quirúrgicos? Bueno, la póliza de gastos quirúrgicos cubre los costos del cirujano, ya sea que se realice dentro o fuera, ¿verdad? Entonces, cubre los costos del cirujano, el anestesiólogo y el quirófano en caso de que lo tengan que operar en otro lado, ¿sí? Entonces, esta parte la cubre los gastos quirúrgicos. Entonces, vean, esto también me lo hicieron en alguna pregunta el día de hoy. Esto que vemos aquí abajo se llama UCR, ¿sí? El UCR significa gastos razonable y habitual según la parte geográfica del país donde se realiza la cirugía. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Esto determina, o sea, es difícil determinar o poner un monto redondo. Voy a suponer que el techo de la póliza es de $50,000, ¿sí? De gastos de hospital. Pero eso no quiere decir que ahí yo voy a cualquier lado y me tiene que pagar los 50,000. No, este es el techo. Pero la póliza va a cubrir lo que se considera razonable y habitual, la parte geográfica. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a suponer que si una persona vive en Florida, ¿sí? Tiene su seguro en Florida y ahí le está cubriendo $50,000. Pero de repente se fue de vacaciones allá, qué sé yo, por alguna isla, ¿verdad? Y tuvo una emergencia, tuvo un accidente y lo llevan al hospital. ¿Será que el seguro privado que tiene en Estados Unidos le va a cubrir fuera del país? ¿Sí o no? ¿Qué piensan ustedes? Correcto. Si le cubre, correcto, ahí me lo pusieron. Si es emergencia. Si es emergencia, le va a cubrir. Ahora, ¿cuánto le va a dar el seguro? Ok, el hecho que tenga $50,000 no quiere decir que le va a dar los 50,000. No, le va a dar una cobertura según el UCR. Entonces, ¿qué es lo que hace el UCR? Determina la parte geográfica donde la persona está ubicada y estima lo que se considera razonable y habitual según esa zona. Y eso es el techo que le va a dar. Pueda que, tal vez, voy a poner ejemplo, ¿verdad? Bueno, anda por alguna isla, los costos regularmente pues, son mucho más bajos que en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, pueda que solo le autorice, qué sé yo, $20,000, ¿verdad? Puede ser más, menos, pero no le va a autorizar todo.
¿Por qué? Porque se calcula en base al UCR. Eso es el UCR. No recuerdo quién me preguntó hoy de esto específicamente, ¿sí? Dependiendo del tiempo que tenga fuera del país. Es correcto, ¿sí? O si determina que la persona está viviendo fuera de Estados Unidos o lleva demasiado tiempo, está trabajando o algo fuera de Estados Unidos, entonces la póliza pueda que no le cubra. La póliza le va a cubrir emergencias para viajes cortos, ¿sí? Entonces aquí dice, los cargos habitual y razonables UCR son la cantidad máxima que la aseguradora considerará elegible para el reembolso, según el seguro médico pues, que tenga, ¿no? Se basa principalmente en cargos promedio dentro de un área geográfica. Entonces el hecho que la póliza tenga 50,000 de techo no quiere decir que lo va a utilizar todo. Va a cubrir un máximo según la zona geográfica. Entonces dice aquí, el enfoque del valor relativo es similar al método de cronograma quirúrgico. La diferencia es que en lugar de asignar un monto en dólares, aquí se asigna un número de unidades. Esto se usa en las unidades, el término unidades también lo podemos ver en variables, en los seguros de vida o anualidades, pero en pólizas de salud, ¿qué son las unidades? Bueno, las unidades es que el seguro determina cuántas unidades se le van a autorizar según la zona geográfica. ¿Por qué unidades? Porque si está fuera de Estados Unidos, vamos a suponer que la unidad tiene un costo de $500. Entonces, si está fuera de Estados Unidos, le pueden decir al tipo de cambio, la moneda puede cambiar, pero la unidad sigue siendo la misma. Entonces, tenemos autorizado 5 unidades. ¿Sí? 5 unidades traducidos y ejemplos son $500, pues son $2,500 al tipo de cambio, ¿verdad? Entonces, por eso es que utilizan el término de unidades. Dice aquí la póliza tendrá un monto declarado en dólares por unidad, conocido como el factor de conversión, para poder estimar o calcular cuánto está cubriendo, ¿sí? Para determinar ese beneficio, ¿ok? Es el monto asignado, es correcto, ¿sí? Luego tenemos las coberturas de gastos médicos, ya vimos hospitalarios, ya vimos quirúrgicos y bueno, tenemos los servicios médicos, ¿verdad? Que son los gastos no quirúrgicos. Yo voy con una consulta al médico, un tratamiento, un chequeo, ¿verdad? Entonces brinda cobertura a servicios no quirúrgicos que proporciona un médico. La cobertura de gastos médicos se puede comprar para cubrir los beneficios de emergencias bueno, ¿en qué caso se puede? Accidentes, beneficios de maternidad, trastornos mentales, nerviosos, cuidado de hospicio, ¿sí? Hospicio es donde hay personas que se les está dando un tratamiento paliativo. Quiere decir que son personas que ya están consideradas con una enfermedad terminal y no tienen cura y solo las están tratando, ¿verdad? Mientras la persona descansa. Cuidado de salud en el hogar, cuidado para pacientes ambulatorios y gastos de enfermera. Eso es lo que cubre regularmente las pólizas básicas, sin importar qué tipo de plan o cobertura se compre. Estas pólizas tienen generalmente beneficios, miren, y nuevamente aparece esta palabra, limitados, que están sujetos a limitaciones de tiempo. Entonces, estas son pólizas básicas. El hecho de que sea básico o sea gastos mayores no quiere decir que sea ilimitado. Siempre van a ser limitadas, solo que el techo va a aumentar dependiendo de la póliza. ¿Listo? ¿Qué tiempo es el cuidado de hospicio? Ok, cuando hablamos de cuidado de hospicio, normalmente son personas que ya no tienen cura, ¿sí? Entonces se estima, un médico es el que certifica siempre, y se estima que si él tiene una enfermedad terminal que acabará con la vida de la persona y ya no tiene cura, para determinar eso se estima que la persona no va a vivir más de 2 años, ¿sí? Más de 2 años. 6 meses a un año no, son a máximo 2 años que el médico debe determinar que la persona no vivirá más de ese tiempo. ¿Qué pasa si la persona vive más de ese tiempo? Gracias a Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Nada relacionado con alcohol o drogas, no, no, nada de eso, ¿sí? O sea, cuando hablamos de hospicio, son enfermedades terminales que ya no tienen cura. O sea, la persona que va a un hospicio ya solo le dan tratamiento para el dolor. O sea, ya la persona está desahuciada, ¿verdad? Entonces, para eso, el Alzheimer es una enfermedad terminal. No, el Alzheimer no es terminal. Cáncer sí es una enfermedad terminal.
¿ok? El Alzheimer, o sea, se le pueden dar algún tratamiento, cuidados de enfermera en el hogar y todo lo demás, pero no se considera una enfermedad terminal. No lo van a mandar a un hospicio. O sea, una persona con Alzheimer normalmente puede ir a parar a un asilo, póngale, ¿verdad? O lo cuidan en casa, pero no un hospicio. Un hospicio es porque ya la persona está desahuciada, que va a morir, ¿sí? Pero, ok, si pasan los 2 años y sigue mal, o sea, gracias a Dios, pero digo, se estima que si una persona tiene una enfermedad terminal, es muy difícil que sobreviva a los 2 años. ¿Ok? Diabetes no es una enfermedad terminal. Es una, eso se cataloga como una enfermedad catastrófica, ¿sí? La diabetes, pero no es una enfermedad temible. Hay una diferencia entre enfermedades catastróficas y enfermedades temibles. Una enfermedad temible es una enfermedad que acabará con la vida de la persona, es terminal. Una enfermedad catastrófica no necesariamente la persona va a morir, pero catastrófico quiere decir que va a pasar muchos años con ese problema de salud. ¿Ok? Por eso le llaman catastrófico versus enfermedad temible. ¿Listo? Dice aquí, catastrófico para la compañía de seguros porque le van a sacar el dinero. Bueno, sí, sí, o sea, sí va a tener que pagar. ¿Listo? Muy bien. Veamos acá en qué momento entra entonces. Ya vimos las tres categorías. Temible que era, ok, una enfermedad temible es una enfermedad terminal. Por eso le llaman temible, porque, o sea, es muy bajo el número de personas que sobrevive a una enfermedad temible. Mientras que una enfermedad catastrófica, la persona puede pasar años, pero tiene que cargar con esa enfermedad. Por eso es catastrófica versus temible. ¿Ok? Am, Vamos a seguir acá. Entonces, ¿en qué momento entra la póliza de gastos mayores? Vemos acá. Yo sigo para acá. Vamos a ver. Dijimos que está todo lo básico, pero sigue siendo muy limitado. Bueno, entonces nos vamos para gastos mayores. Para ir a gastos mayores, ¿qué se necesita? Pues bueno, necesitamos más plata, ¿verdad? Va a salir más costosa la póliza. Entonces, el seguro de gastos médicos mayores por lo general comienza cuando el seguro de gastos médicos se cancela de una de dos formas, como un suplemento a un plan básico o como un plan independiente integral. Aquí dice es como un suplemento. Pongo el ejemplo de las casitas siempre, ¿verdad? Por ahí yo sé que varios han visto ese ejemplo, pero cuando hablamos de un suplemento, es como que yo compré una casa de un nivel y la complemento con un segundo nivel, ¿sí? O puedo comprar la casa de dos niveles, es decir, que ya va integrado en uno solo. O sea, de entrada yo vengo y compro una póliza de gastos mayores y si compro una póliza de gastos mayores de entrada, yo sé que tengo un plan básico. Es decir, que si compro de entrada una casa de dos niveles, yo sé que si tiene dos niveles, tiene que tener el primer nivel y el primer nivel es básico. ¿Me explico? Entonces, o suplemento o la complemento o la compro ya hecha y derecha. Entonces, ¿cuáles son los principales gastos médicos que ofrecen una amplia cobertura? A ver, veamos. Dice, al comprarla de mayores, ¿trae incluido gastos básicos? Sí, correcto. Si compro una póliza de gastos mayores, quiere decir que estoy comprando una póliza integral. Y si quiere decir que compré una de gastos mayores, automáticamente quiere decir que va incluida una básica. Por eso pongo el ejemplo. Si compro una casa de dos niveles, yo sé que si tiene dos niveles, va a tener un primer nivel. Y el primer nivel siempre es básico, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los principales beneficios que provee estas pólizas? Bueno, miren lo que dice aquí. Y esto es lo que les vengo mencionando. Esa es pregunta de examen. ¿Cuál de las siguientes especifica mejor una póliza de gastos mayores? ¿O cuál de las siguientes describe mejor una póliza de gastos mayores? Así pueden encontrar la pregunta. Y dentro de las respuestas van a encontrar, es una póliza de gastos médicos razonables y necesarios sujeta a los límites de la póliza. Hay límites de la póliza, no esta es básica. No, quiere decir que es una póliza razonable y necesaria, pero está sujeta a los límites de la póliza. Y los límites de la póliza
se determinan según el tipo de plan que tenga. Entonces, el hecho de que ustedes vean limitado no quiere decir que sea básica, ¿sí? Es de gastos mayores, solo que está sujeta, el límite es un poco más alto, ¿ok? Entonces, dice aquí, cobertura integral para gastos hospitalarios, como por ejemplo, alojamiento, comida, ¿verdad? Todos los servicios hospitalarios, por ahí me lo pusieron. Entonces, quiere decir que si el hospital, ¿se recuerdan cuando les dije que el hospital cobraba 400 al día y la póliza básica cubría 200? ¿De dónde salía? ¿Quién pagaba los otros 200? ¿O del bolsillo o la de gastos mayores? Bueno, esos 200 excedentes pues también se pueden cubrir acá con la de gastos mayores, ¿verdad? Paga protección de gastos, mire qué dice aquí, catastróficos. Y dijimos que gastos o coberturas catastróficas, ¿qué incluyen? A ver, ¿qué incluye una cobertura catastrófica? Enfermedad que no es temible. Ojo, quiero hacer una aclaración ahí. Dentro de las catastróficas pueden estar incluidas las temibles, pero dentro de una temible no están incluidas las catastróficas, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay enfermedades que son catastróficas que aún así, o puede ser un cáncer que es tratable, que no que no se ha corrido por todo el cuerpo y que todavía es tratable, entonces quiere decir que es catastrófico, ¿verdad? Y lo puede cubrir. Cuando ya es temible, quiere decir que es terminal, es de que ya no tiene cura, ¿sí? Ahí es donde entran las temibles, ¿ok? Entonces, cuando dice protección de gastos médicos catastróficos, ¿quién provee esta cobertura de gastos catastróficos? Gastos médicos mayores. Ojo, ¿y por qué digo esto? Miren, esa pregunta yo se las he mencionado muchas veces. ¿Cuál de las siguientes opciones no cubre gastos catastróficos? Esa es una pregunta que aparece constantemente en el examen, ¿sí? ¿Cuál de las siguientes no cubre gastos catastróficos? Y la respuesta es, ahí gracias Jindiri, ¿sí? Es Medicaid. Ok. Y aquí miren, voy a ir ahorita y vamos al ejemplo de las casitas. Se los voy a mostrar acá, ¿sí? Lo que han visto muchos. Este ejemplo me gusta mucho, ¿verdad? Existen dos tipos de proveedores de seguros. Tenemos las privadas y por otro lado tenemos al gobierno. Punto. Entonces, quiere decir, ¿verdad? Tenemos aquí la casita. Ok, tenemos una casita. Esta es una casa básica, ¿verdad? Por otro lado, tenemos aquí otra casita. Este ejemplo me gusta, ¿verdad? Para poderlo explicar, siempre pongo el mismo ejemplo. Ah, tenemos aquí Medicare y Medicaid. Ok, Care y Medicare. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Miren, todas estas casas son básicas. Y se recuerdan que cuando hablábamos del seguro de gastos mayores se puede comprar como un complemento o como una póliza integral, ¿sí? Entonces, si yo tengo una póliza básica y le construyo un segundo nivel, déjeme, aquí voy a cambiar de color para que lo veamos de otro color. Si yo vengo y le construyo un segundo nivel, este segundo nivel quiere decir que es un complemento, ¿sí? Esto es un complemento. Dice aquí, Medicaid no tiene nada que ver, es para personas de bajos recursos, correcto. Entonces, a ver, si yo compro una póliza de gastos mayores, o sea, yo voy a construir un segundo nivel, ¿qué necesito para empezar para construir un segundo nivel? Dinero.
¿verdad? Obviamente, pues es construir un segundo nivel es más caro. La póliza básica, pues es más económica, pero si me voy a gastos mayores, pues necesito más plata. Entonces, construir el segundo nivel. El segundo nivel son gastos mayores, ¿correcto? Al Medicare le puedo construir un segundo nivel. Sí, solo que el gobierno me está dando el primer nivel. Me está dando todo lo que, miren, todo lo que da el gobierno es cobertura básica. Ahora, si quiero, lo puedo complementar con un segundo nivel, ¿verdad? Y eso, correcto, Indires, ¿verdad? Y me lo puso. Este complemento se llama, correcto, gracias Ángel, Medigap. ¿Qué es un gap? Un gap es un complemento o suplemento, como ustedes lo quieran ver. Puede venir como complemento o suplemento a un plan básico de Medicare. Entonces, solo que esta parte, este Medigap, es proveído por empresas privadas. El gobierno da lo básico, pero le podemos agregar un, un complemento, ¿verdad? Eso es un gap a través de empresas privadas. Y esa es pregunta de examen. ¿Quién de los siguientes provee las coberturas complementarias de Medicare? Ahí viene el gobierno, viene el gobierno federal, el gobierno estatal, el asegurado o las empresas privadas. ¿Quién paga o quién cubre los complementos? Y los complementos son proveídos por empresas privadas. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con Medicaid? Medicaid es para personas que están por debajo del 100% de nivel de pobreza. Entonces, se supone que el gobierno le va a dar el Medicaid, que es un seguro de salud, se lo va a dar a personas de escasos recursos. Entonces, ¿será que pues, le va a dar una casa de 2 niveles, 5 habitaciones, 2 salas, jacuzzi? ¿Será que le va a dar todo esto? No, o sea, le va a dar lo básico, ¿sí? Le va a dar lo esencial. Entonces, quiere decir que es una póliza básica. Esta casa no está preparada para construir un segundo nivel. ¿Me explico? Porque se supone que para el segundo nivel necesito plata. Y aquí a los que se les da el Medicaid son personas que están por debajo del nivel de pobreza y no tendrían cómo construir un segundo nivel. Esta parte del segundo nivel requiere plata, es más costoso. Entonces, la pregunta de examen, ¿cuál o quién de los siguientes no provee cobertura catastrófica? Y la respuesta es, ¿verdad? Como lo vimos acá, regreso, gastos médicos catastróficos. ¿Por qué? Porque los catastróficos son proveídos por gastos mayores y el Medicaid no tiene gastos mayores, ¿ok? Dice aquí, en lo básico entra una operación de apéndice. Sí, o sea, es que lo básico lo puede cubrir. Lo que quiero explicar acá es que una póliza básica puede cubrir cirugías, solo que vamos a suponer que la póliza básica cubre un máximo de $20,000. Y si la cirugía sale en $30,000, los otros $10,000, ¿de dónde salen? Si no tengo gastos mayores, pues bueno, tienen que salir del asegurado. No tengo dinero para pagar, bueno, pues toca hacer un plan de pago, ¿verdad? Con el hospital. Igual me van a operar porque me tienen que operar, pero si no, el seguro no me lo cubre todo, lo que yo no pueda pagar y no me cubre el seguro, pues me toca hacer el plan de pagos para irlo pagando mensual, ¿sí? Así sea mucho o poco, pero hay que pagarlo, ¿sí? Hay que pagar si no tienes gastos mayores. Es correcto, toca pagar, ¿verdad? Sale del bolsillo del asegurado. ¿Listo? Entonces, ¿qué más cubre la póliza de gastos mayores? Perdón, Joana, tengo la manita ahí levantada. ¿Puede activar el micrófono, Joana? Disculpe, profesor, la pregunta anterior que estaba diciendo que salía en el examen decía, ¿quiénes de los siguientes complementan? Que la respuesta era Medigap. ¿Me la Ah, ok, repite, ok. por favor? Em, sí, o sea, los Medigap es proveído por quién? No sé si era la pregunta. O sea, los seguros complementarios son proveídos por Ajá. gobierno federal,
gobierno estatal, por hospitales o por empresas privadas. Yo coloqué aquí que la respuesta, o sea, a esa pregunta que la respuesta era como Medigap. No sé si era la misma. Ok, los Medigap son seguros complementarios, ¿sí? Ajá, O sea, entonces usted, ujú, usted estaba diciendo que una pregunta era, ¿quiénes de los siguientes complementan? No sé, ahí me confundí, no sé, la pregunta ¿quiénes no la terminé de los de... siguientes complementan? Déjeme tratar de regresar. Sí, ella está en la casita roja de Medicare. Ok, esta parte, ¿quién la complementa? Los seguros Medigap, ¿sí? O sea, Eso. esta parte, ¿quién cubre los gastos no cubiertos por el Medicare? Bueno, que esa es una pregunta que ustedes Ajá, podrían yo creo que intentar, era ¿verdad? eso. Ajá, Ajá. ¿Quién cubre los gastos no cubiertos por el Medicare? Y la respuesta es los Medigap o los seguros eso. complementarios. Perfecto, ¿Sí? gracias, era esa. Ajá. Ah, ok, ok. Gracias, Giovanna. Gracias, Ángel, que ahí también me lo recordó. Vane, por ahí tenía su manita levantada, pero ya la perdí. Ahí me confirma si necesita hacer una pregunta. ¿Listo? Entonces, mientras tanto, voy a ir acá porque todavía nos falta un poquito de recorrido. Veamos. A diferencia de los planes, ¿verdad? Dice aquí, beneficios por lesiones o enfermedades prolongadas, pues pueden ser cubiertos por los gastos mayores, porque eso ya es palabra mayor, ¿verdad? A diferencia de los planes básicos, estas pólizas generalmente tienen, ojo, y cómo se, miren, cada vez que ustedes encuentran deducible o coaseguro, sí o sí, está hablando de gastos mayores. Siempre. En Medicare pasa lo mismo. Cada vez que está hablando de los Medigap, cada vez que ustedes ven deducible o coaseguro, gastos mayores. ¿Ok? Gastos mayores deducible siempre van de la mano con gastos mayores. Entonces, los beneficios de auspicio de un plan médico importante normalmente incluye cobertura para el dolor, ¿verdad? Servicios en el hogar y asesoramiento. Pues esto es para personas que están desahuciadas, ¿verdad? Y aquí se habla también de la lista de medicamentos, porque hay medicamentos que son muy costosos que no lo cubren las básicas. Entonces son cubiertos por la póliza de gastos mayores y esto se llama, ¿verdad? Formularios de medicamentos que tienen que ser aprobados. Veamos ahora qué es un deducible, ¿sí? Esto creo que hablamos, si no recuerdo, los que estuvieron en la clase de la semana pasada, estuvimos hablando un poco del deducible, ¿sí? ¿Qué es el deducible? Miren, cuando hablamos de deducible existen eh, múltiples tipos de deducible, o sea, existen diferentes tipos de deducible. Pero ¿qué es un deducible? El